Saludos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Nuevamente, hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestra escuela bíblica dominical. Para este domingo, hermanos, 19 de julio, estamos ya cambiando de tema. De hecho, es un tema individual que queda en medio de nuestras dos series de sesiones. Ya completamos la primera serie, hermanos. Hoy toca un tema individual y si Dios nos permite, para el otro domingo empezaremos con una nueva serie de estudios que son la parte final de nuestra revista trimestral. Enviándoles un saludo, hermanos, a nombre de nuestro hermano César Sánchez y su servidor, el hermano Fernando Franco, a todos y cada uno de nuestros hermanos, amigos, conocidos que nos visitan en nuestras páginas de redes sociales o en nuestro canal de YouTube, agradeciéndoles por su tiempo, por su atención, por su interés también de aprovechar bien el tiempo. Y qué mejor manera de aprovechar bien el tiempo que invertirlo en la palabra de Dios, en la oración, en el estudio de las cosas del Señor. Bueno, hermanos y amigos, si me lo permiten, vamos a comenzar con una pequeña oración para iniciar nuestro estudio correspondiente para este domingo. Por favor, cierren sus ojos. Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre, mi Dios. Estamos delante de ti, mi Dios, agradecidos, Padre, por todas las cosas que tú nos das cada día, mi Dios. Primeramente, por tu Hijo amado Cristo Jesús, por medio de quien obtenemos salvación, mi Dios. Te damos gracias por ello. Sabemos que es de manera inmerecida, mi Dios, que es por gracia tuya. Gracias te damos por todas las demás bendiciones espirituales y también, Señor, de vida y de salud y materiales. Gracias por cuidarnos cada momento, cada instante, mi Dios, por proveer para todos y cada uno de nuestros seres amados y queridos, nuestros familiares, en nuestros hogares, en nuestros parientes, en nuestra familia en la fe, en nuestros vecinos y compañeros de trabajo y compañeros de escuela. Por todo, gracias, mi Dios, también te suplicamos perdón por nuestros pecados y rogamos la dirección de tu Espíritu Santo para esta clase. Padre, en Cristo Jesús lo rogamos todo. Amén. Gracias por acompañarme en la oración, hermanos y amigos. Y bueno, miren, el tema de ahora es un tema algo especial. Vamos a procurar sacarle provecho a este tema. Pocas veces se toca este tema, pero bueno, es pertinente porque tarde o temprano, aunque lo queramos o no, nos toca hablar de política. Se dice por ahí de que en temas de religión y de política siempre se crea mucha controversia, muchas discusiones, problemas. Y si alguien pregunta, bueno, ¿y el cristiano debe de hablar de política? ¿Debe de hablar de religión? ¿O de cualquier otro campo o territorio o tema controversial, espinoso? Yo personalmente creo que el cristiano, y basándome en la palabra de Dios, yo creo que el cristiano puede hablar de todo. Y cuando digo de todo, obviamente me refiero a lo decente, a lo normal. No, obviamente no pláticas profanas, ni blasfemas, ni impuras, ni maliciosas. No me refiero a eso. Me refiero a, pues en términos generales, a todo. O sea, puede hablar de política, puede hablar de religión, puede hablar de trabajo, puede hablar de problemas sociales, puede hablar de muchas cosas. Pero, bueno, lo siguiente es que nunca debemos de olvidar que como cristianos tenemos una gran responsabilidad. Esa responsabilidad es la de mostrar a Cristo al mundo. El mundo, la gente del mundo, nuestros semejantes, nuestro prójimo, debe de ver en nosotros la imagen de Cristo Jesús. Ese es un reto para todos y cada uno de nosotros, hermanos y hermanas en la fe. Es un reto. Obviamente jamás
podrá ser posible en nuestras propias fuerzas. La palabra de Dios lo declara así. Pero Dios lo hace posible a través de Él mismo en nosotros. Dios viviendo en nosotros, con nosotros y por nosotros. Solamente así se puede. Y ya al decirlo de esta manera, pues toda la honra y la gloria pertenecen a Dios, no a nosotros. Si se logra es por Él, no por nosotros. Entonces, pues miren, el título de nuestra lección de ahora se llama ¿Cómo debo responder a la política? Se puede volver un tema espinoso, inclusive dentro de las iglesias. A mí en lo personal me ha tocado, hermanos. Y los que ya me conocen, pues, saben que, pues, de repente en ciertas lecciones o clases, si se presta el tema, pues se tocan ciertos puntos que a lo mejor pueden o no pertenecer a, a la política o a las propuestas políticas, sobre todo en tiempos de elecciones o a lo mejor en tiempos de iniciativas de ley y de gobierno que pueden resultar ser controversiales y nos tocan cada cierto tiempo. Ahorita en la actualidad anda una muy sonada en el país en la que algunos legisladores están queriendo proponer que los papás sean los padres de familia o tutores, pierdan ese derecho de educar y de escoger la educación para sus hijos, lo cual obviamente es algo muy, muy peligroso en términos bíblicos, en términos espirituales, en términos morales y también en términos cívicos y en muchos más. Pero bueno, no es el punto de discutir eso en particular en esta clase, pero sí es el punto de esta lección, hermanos. Dejar un fundamento bien claro y bien fijo. Tú como cristiano, ¿cómo vas a responder a la política? Miren, hermanos, esto tengo años yo enseñándolo y tal vez no he sido del agrado de todos, pero no se preocupen por eso, hermanos. Nunca vamos a ser del agrado de todos, ni hablando de política, ni hablando de cosas bíblicas, ni hablando de cosas espirituales. No siempre vamos a ser del agrado de todos, porque entran muchos factores. Entran factores como si los recipientes, los que están escuchando, si están o no preparados para escuchar algo. Eso le pasó también a nuestro Señor Jesucristo varias veces. Sus oyentes muchas veces no estaban preparados para escuchar ciertas cosas. Y como no estaban preparados, eh, se enojaban, se molestaban. Déjenme decirles algo, tal vez va a ser controversial lo que voy a decir, pero pues procuro ser lo más bíblico posible. Y la verdad es que la Biblia es preciosa. A mí me encanta mucho la palabra de Dios porque siempre lo menciono, ¿verdad? Porque es tan transparente, hermanos, que, que bueno, ¿qué puedo decirles? ¿De qué estoy hablando? De que yo puedo decirles con toda libertad y con conocimiento bíblico, de que yo sé que Jesucristo no le cayó bien a mucha gente. Tal vez alguien que apenas está empezando o que no tiene mucha idea del cristianismo, pues decir, ¿cómo es posible que un cristiano esté diciendo eso? Es que eso enseña la Biblia. Tan es así que lo mataron. Sus enemigos lo mataron. Ahora, no estoy hablando aquí de la culpabilidad, porque hay varias culpabilidades, la espiritual, la intelectual, como cuando dicen que se comete un crimen, ¿verdad? ¿Quién es el autor material y quién es el autor intelectual? Y aquí le podemos agregar también quién es el autor espiritual. Cristo murió por todos nosotros y por culpa de todos nosotros, porque en Él fue cargado el pecado de todos y cada una de las personas que han vivido, viven y vivirán sobre esta tierra. Entonces, espiritualmente todos somos culpables de la muerte de Cristo, porque Cristo murió para pagar por nuestros pecados, de todos y cada uno. Pero bíblicamente hablando, históricamente hablando, pues sabemos que el complot vino por parte de los judíos y que los ejecutores fueron los romanos. Pero el punto es de que Cristo fue llevado
En términos así, analizándolo sencillamente, pues porque se ganó muchos enemigos y querían verlo muerto. ¿Por qué? Porque no le cayó bien a todo el mundo. Las cosas que Cristo dijo no a todo el mundo le cayeron bien. Bueno, hermanos, de esto trata nuestra lección ahora. Lo vamos a ver ahí, que está basada en la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 10. Y vamos a tocar estos temas. Pero quise dar y quiero dar esta introducción porque todavía estoy dentro de la introducción. Miren, hermanos, ya olvídese que si hablar de política es espinoso o no, es controversial o no. Si somos cristianos maduros, si verdaderamente somos cristianos maduros, cristianos que oran, cristianos que estudian la palabra de Dios, cristianos que llevan una vida de compromiso con Dios, de una relación personal con Cristo, hay que ser sinceros y humildes. Siempre, aunque no lo entendamos del todo, aunque no tal vez estemos lo suficientemente maduros para ciertos temas, como les pasó a muchos personajes en la Biblia, de que no estaban preparados para oír ciertas cosas. Bueno, no caigamos en ese error de perdernos bendiciones por ello. Pablo dijo a unos hermanos que él no podía y que no iba a poder enseñarles muchas cosas de las que él quería hablar con ellos por una razón, porque no estaban preparados para escucharlas, porque todavía tenían necesidad de la lechita espiritual, porque eran lo que yo le llamo los hermanos genruchitos. Y ya con esto me estoy ventaneando en cuanto a mi edad, ¿verdad? Porque van a decir, pues, ¿quién es genruchito? Pero los que son ya de ciertos años van a saber quién es genruchito. Genruchito, para los jóvenes o adolescentes que no sepan quién es Genruchito, pues era un personaje de un hombre maduro, grande, ¿verdad? Pero vestido como de bebé, ¿verdad? Con su mameluco y su biberón gigante, ¿verdad? Pues así eran los hermanos que se dirigía a Pablo en esa ocasión. Eran niños en Cristo, bebés en Cristo, teniendo muchos años ya en la iglesia y debiendo ser maestros, todavía necesidad de estarles hablando de los fundamentos del cristianismo, de las cosas básicas, porque no habían madurado, no habían crecido, no se habían comprometido en conocer al Señor ni su palabra, y por lo tanto eran bebés en Cristo, y por lo tanto no iban a poder con la vianda, con el alimento sólido, con las chuletas, hermanos, con los steaks espirituales, no iban a poder con eso. Y yo me lamento porque pues no se pudo dejar registrado en la palabra de Dios esa gran enseñanza que tenía Pablo para nosotros, porque los hermanos no estuvieron preparados. Bueno, a eso me refiero con que no nos perdamos de bendiciones, hermanos, por no madurar y crecer en el conocimiento y la palabra del Señor. Tenemos que meternos a la Biblia, hermanos, para no perdernos esas bendiciones. Por lo tanto, no juzguemos, como dice la palabra, no juzgues, y no me malentiendan. Yo estoy a favor de juzgar, porque la Biblia dice que debemos de juzgar todo el tiempo. A ese run que se oye por ahí de que, ay, no juzguéis para que no seáis juzgados, esa es la bandera que utilizan muchos grupos para seguir haciendo sus sinvergüenzadas, sus cochineros, ¿verdad? Y que no quieren que absolutamente nadie, ni Dios ni su palabra, los toque en cuanto a que lo que están haciendo están mal. Ahí sí resultan muy bíblicos y nos citan la Biblia diciendo no juzguéis, dice la palabra no juzguéis. Es una forma moderna de decirte no te metas y déjame en mi maldad y en mis pecados. Pero bueno, ese es otro tema, hermanos. Pero esto sí atañe al tema. No me importa qué partido político, qué grupos, qué ideologías o qué filosofías apoyes. Solamente tú, hijo de Dios, hija de Dios, tú cristiano, te debes de asegurar que tus decisiones, que tu apoyo, que tus recursos, que tus esfuerzos, que tu trabajo, todo lo que tú tienes y que Dios te ha dado y que te ha hecho mayordomo de, eso incluye tu cuerpo, tu mente, tus recursos de toda índole, materiales, financieros, propiedades, todo debe de ser usado para honra y gloria de Dios.
Tus decisiones políticas también deben de estar basadas en preferencia a la palabra de Dios. Vamos a ver en la lección, y esto lo lamento, lo tengo que decir así. Si vas a escoger partidos políticos o decisiones de ley o iniciativas de ley pensando en tu beneficio personal, y no me refiero a que el tuyo como cristiano, sino no, en lo personal, este me va a dar más esto, me va a dar más oportunidad de crecer económicamente. Esto. Mira, no tiene nada de malo el crecimiento económico ni la prosperidad. Pero si esas cosas las antepones sacrificando cosas que hubieran venido a ponerse bajo la voluntad de Dios porque están de acuerdo a la palabra de Dios, entonces tú estás teniendo por ahí un ídolo, estás anteponiendo algo a la voluntad de Dios. ¿A qué me refiero? Bien sencillo. No podemos decirnos con limpia conciencia que somos buenos cristianos si estamos apoyando líderes, políticos, legisladores y leyes que, por ejemplo, que estén a favor del aborto, que estén a favor de perversiones sexuales y cosas por el estilo. Podemos mencionar muchas como, por ejemplo, no, lo siento, discúlpame, la discusión no debe de ser conmigo, hermano, no la van a tomar contra mí ni contra cualquier otro hermano. Si tú quieres discutir y enojarte por esas cuestiones, entonces arréglalo con Dios, porque eso lo manda la palabra de Dios, no nosotros, no el maestro de escuela dominical, no el pastor, no el líder, no el diácono, lo manda Dios. Todo lo que debe hacer el cristiano debe ser para honra y gloria de Dios. Entonces, si yo me pongo la bandera del aborto, si yo me pongo la bandera del LGBT, si yo me pongo la bandera de discriminar cosas, como dice la palabra de Dios, que en los tiempos finales será peligroso porque a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno, cuidado. Dios nos dé discernimiento, hermanos, en todo esto. ¿Y qué les parece si avanzamos rápidamente ya en la lección, que no debe ser muy larga, hermanos? Miren lo que dice por ahí, iniciando ya con la primera parte del texto. Les comenté, hermanos, que es aquí en la carta a los Romanos, capítulo 13, del versículo 1 al 10, pero aquí esta primera porción es del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Miren, hay enseñanza muy básica en la palabra de Dios. Muchas veces como cristianos, y lo voy a decir así, queremos complicar cosas que en la realidad en la palabra de Dios son muy sencillas y claras. Pero, vuelvo a repetirlo, cuando hay intereses personales, egoístas, carnales de por medio, entonces complicamos el tema para querer salirnos con la nuestra. Y como dice la palabra de Dios, no os engañéis a vosotros mismos. Dios no puede ser burlado. No vamos a poder burlar a Dios, hermanos. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, el ejemplo más claro, con esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. La responsabilidad, a final de cuentas, en cuanto a sociedad, a la protección y a la seguridad y a la salud de la sociedad, recae en el gobierno. ¿Quién va a dar las guías? Por ejemplo, ¿quién está dando ahorita las guías, la pauta de cómo se deben de restablecer las actividades comerciales, de transporte, de educación,
y etcétera, etcétera. El gobierno. Bueno, el principio básico en todo esto es bien sencillo y lo vemos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Nosotros vamos a obedecer a nuestras autoridades siempre. La única excepción es de que si sus direcciones, sus mandatos o leyes se ponen en clara oposición a los preceptos, estatutos, principios y mandamientos de Dios en su palabra, bueno, entonces sí tenemos ese privilegio de poder excusarnos y decir, ¿sabes qué? No, porque primero es obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero no podemos agarrar esa bandera para todo y para cualquier ley y para cualquier postura. No, 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 hermano, no aplica para todo, hay que usar sabiduría. No podemos andarnos pasando los altos en rojo, los semáforos en rojo. No podemos andar haciendo tranzas, no podemos andar haciendo muchas cosas diciendo, no, es que el gobierno es malvado y pues uno como cristiano tiene que sobrevivir. No, 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 no. Las reglas, las leyes, las normas, son puestas por las autoridades y las autoridades son puestas por Dios. ¿Y quién dice eso? Dios en su palabra. Dios lo dice en su palabra. No lo estoy diciendo yo de mi mente, está aquí. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Quién puso esa autoridad? La puso Dios, hermano. La puso Dios, ¿verdad? Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Y fíjense la palabra que escoge aquí, establecidas. Hubo todo un proceso, una elección y una decisión por parte de Dios para establecer autoridades. ¿Y para qué es esto? Para el orden, para el orden. Miren, un ejemplo muy oportuno ahorita. Y discúlpenme, pero no puedo evitar acordarme de cosas que estoy leyendo o que estoy analizando. Por ejemplo, el problema que hay ahorita en nuestro vecino país de Estados Unidos. Y que Dios bendiga a nuestros vecinos estadounidenses. Y no me malentiendan, no quiero aquí meterme así en cosas así, pero simplemente pasó una tragedia ahí, murió una persona de color y se levantan grupos completos diciendo que las vidas de los de gente de color importan. Black Lives Matter le llaman ellos a este asunto, pero miren, se sabe, se conoce, se investigó y se descubrió que detrás de muchas de las protestas, y lo digo así entre comillas, muy claramente porque no son protestas, una cosa son los saqueos y la criminalidad, perdón, y otra cosa es una protesta. Hay intereses de personas malvadas, de mucho poder económico, que financian a alborotadores para hacer un asunto, si era de un tamaño, hacerlo muchísimas más veces más grande, para politizarlo, para hacer daño, para desestabilizar. Y lo han hecho de tal manera que han estado matando a policías, los han estado emboscando, los han estado asesinando, los han estado atacando mucho, que sí es cierto que a veces se pasan y pues sí, sí es cierto, pero no podemos generalizar y decir que todos los policías son malos. ¿Saben qué está pasando? Les voy a decir un pequeño información. A las estadísticas de este año comparado con el mismo mes, pero del año anterior, ha aumentado las renuncias y los retiros voluntarios de los policías ya de su carrera en varios 100%. ¿Sí? Ha aumentado mucho. ¿Por qué? Porque también ellos ya se cansaron. Pero ¿qué está sucediendo también con esto? De que los policías dicen, no, pues si no ven nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, generalizan y a todos nos tachan de que somos malvados y abusones y esto, dicen, ¿sabes qué?
si yo podía durar todavía otros 2, 3 años más de manera voluntaria en la fuerza, mejor ya me retiro porque no hacer que me embosquen y me maten y mi familia se quede sola. ¿Y qué está pasando? Que está habiendo una reducción muy grande de policías, pero al no ver policías se crea el caos, porque los grupos delictivos y la gente malvada aprovecha esta situación para hacer sus maldades. ¿Tiene que ver esto con el tema? Sí, porque ahorita les voy a decir en qué entran. Este, ahorita hacia el final de estos versículos que leímos, habla aquí de la espada. Y aunque muchas veces la espada se toma como tema de guerra en la Biblia, en este caso el autor da muy bien el enfoque y estoy de acuerdo con él en que dice, aquí está hablando de la espada, pero de la ley civil, la de los gobernantes. Por lo tanto, se refiere a las fuerzas policíacas, a las fuerzas de la ley y el orden. Entonces sí está directamente relacionado a nuestro tema. Si tú quitas a los policías, si tú quitas la seguridad pública, vas a tener caos. Y Dios no quiere caos. Aquí dice precisamente que Dios puso esas autoridades para que haya orden y para que nada más sea perseguido el que hace el mal, no el que hace el bien. ¿Sí? Ahora alguien podrá decirme, sí, hermano, pero ¿qué pasa cuando los cristianos sufren por el gobierno? Pues déjenme decirles algo. Los cristianos que recibieron esta carta estaban siendo perseguidos y tratados injustamente por el gobierno. Estaban siendo perseguidos por el gobierno romano. Y es cuando reciben estas instrucciones y esta enseñanza por parte del apóstol Pablo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Oiga, hermano, y si el cristiano está sufriendo por parte, es la misma respuesta. Sométase a las autoridades. Pero es que están haciendo, sí, también en ese tiempo lo estaban haciendo y estaban atacando. De hecho, acusaron a los cristianos injustamente de ser los causantes del incendio de Roma. Y no solamente eso, cuando uno estudia, por ejemplo, el libro de Apocalipsis y estudia uno lo que en términos de estudio bíblico llamamos hermenéutica y exégesis, y reduce uno las distancias de tiempo, de cultura, de contexto, uno se da cuenta que los cristianos eran culpados de todo lo que le pasaba mal a la sociedad. Los culpables eran los cristianos o los judíos. Siempre han sido esos dos grupos a los que les echan la culpa de todo. A los cristianos y a los judíos. Y claro que más antiguamente a los judíos, ¿verdad? Siempre buscan a quién echarle la culpa. Y por lo tanto son maltratados, despojados de sus bienes. Y todo esto de manera injusta. Pero aún así, con todo, Dios dice, y como lo hemos visto en las otras partes de las cartas, de los otros estudios de las sesiones con el apóstol Pedro, si recuerdan, vemos de que, pues tú asegúrate de padecer, pero haciendo el bien, no como un malhechor y siendo realmente un malhechor. Claro que no, porque entonces estarías pagando de manera justa por tus errores y pecados. Permítanme, hermanos. ¿Qué significa esto? Que el Señor nos dice, no importa lo que esté pasando, tú compórtate como un buen hijo mío y obedece. Pon el ejemplo. ¿Sí? Si nos resistimos a nuestras autoridades y a las leyes impuestas por ellos, hermanos, a no ser que estén completamente contrarias a la palabra de Dios, y si no ese es el caso, que es la mayoría de las veces que no es el caso, entonces realmente tú estás siendo rebelde y no rebelde con las autoridades, estás siendo primeramente rebelde con Dios porque Él las estableció. ¿Sí? Y el que hace lo malo, pues acarrea condenación para sí mismo. Los magistrados están puestos para infundir temor, pero al que hace lo malo, no al que hace lo bueno. Ellos son servidores de Dios, dice aquí esta escritura. Y si tú haces lo malo, entonces con justa razón debes de tener temor porque la ley está en tu contra. Es lo que dice aquí básicamente estos versículos. ¿Sí? Ahora pasemos a la siguiente porción, hermanos. ¿Sí? Romanos 13, pero ahora lo de los versículos 5 al 7. Y dice así la palabra de Dios. Si gusta leerme con su vista o leerlo en voz alta ahí en donde está usted ahorita tomando la clase, hermano, con todo gusto hágalo así. Dice la palabra de Dios ahí en la epístola a los Romanos 13, 5 al 7. Por lo cual es necesario
estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Aunque muchas veces no estemos de acuerdo en ciertos gobiernos, porque muchas veces nos apasionamos por partidos o por partidarios, por representantes de ciertos partidos, nos apasionamos, pero no debería ser así. Si te vas a apasionar, apasionate por Dios y por su palabra antes que cualquier otra cosa. Siempre este debe ser un principio que nos debe regir siempre como cristianos. A ustedes y a mí, hermanos, a todos, siempre debemos de poner a Dios en primer lugar. Él nos lo enseñó de que debe de ser así. Él nos lo enseñó de que debe ser así. Esa es la fórmula dada por Dios. Primero Dios. Primero Dios. Aún antes que nosotros mismos, aún antes que nuestros padres y nuestros hermanos, antes que cualquier persona, primero está la persona de Dios en nuestra vida. Debería de ser así siempre. No solamente por causa del castigo debemos de ser obedientes, sino dice aquí el apóstol que también por causa de la conciencia. ¿A qué se refiere esto? De que, miren, muchas veces podemos nada más por encima, de manera superficial o de manera visible, ser obedientes a las leyes. Pero ¿qué pasa si nada más eres obediente de manera externa, pero por dentro sigues siendo rebelde? Bueno, si estamos hablando de que el tema aquí del apóstol Pablo hacia los romanos es tocar este tema acerca de la obediencia a las autoridades, pero te explica que el por qué es porque son puestas por Dios y que si te opones a eso te estás oponiendo a Dios. Entonces, ¿qué pasa? De que si de manera externa obedeces, pero de manera interna sigues rebelde, pues Dios está viendo tu interior todo el tiempo. Entonces, ¿qué estás ganando con eso? Dios está viendo que de manera externa cumples, pero que de manera interna sigues rebelde. Pues entonces estás ofendiendo a Dios, porque a Dios no lo puedes burlar, no lo puedes engañar. Él está viendo tu corazón. Por eso menciona aquí que no solamente por causa del castigo, no, sino también de la conciencia. ¿Quién te va a acusar cuando todo está silencio y callado? ¿Quién te va a decir, oye, Fernando, eso que hiciste estuvo mal? En contra de la palabra de Dios y en contra del demostrarle amor al prójimo. ¿Quién te va a acusar así? Pues tu conciencia. Ahora, la conciencia la tiene todo ser humano, dice la palabra de Dios. Todo ser humano tiene la conciencia. No confundamos a la presencia del Espíritu Santo como una persona divina en nosotros, a confundirlo con la conciencia. La conciencia es eso que Dios puso en todo ser humano precisamente pues para que no andemos como los animalitos, ¿verdad? Gobernándonos nada más por instintos. No, el ser humano es diferente, el ser humano no es un animal. Lo siento por aquellos de que creen que venimos del chango, pues bueno, decía por ahí un chiste, ¿verdad? Que cada quien habla de sus parientes y de sus antepasados, ¿verdad? Pero no. Así es el asunto. Así es este asunto. Tenemos que apegarnos a esta situación. No podemos darle la vuelta y hacer lo que queramos porque nos estamos engañando a nosotros mismos, dice la palabra. Nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Dios tiene todo delante de Él. Él escudriña el corazón, lo que ni siquiera nosotros mismos podemos hacer de nosotros mismos. Si nosotros creemos que nos conocemos a nosotros mismos, Dios nos conoce mucho más y de manera perfecta, porque nosotros podemos tener prejuicios,
predisposiciones. O como dice la palabra de Dios, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es de muerte, ¿verdad? Entonces nosotros podemos tener un juicio equivocado, pero Dios siempre tiene lo correcto, Dios siempre tiene la razón. Entonces hay que cuidarlo de la conciencia, porque Dios va a usar su Espíritu Santo en nosotros y su Espíritu Santo puede usar nuestra conciencia para hacernos entrar en razón, eso sí. O sea, todo ser humano, como les dije, tiene conciencia. Pero el cristiano, además de la conciencia, tiene al Espíritu Santo, quien le enseña, le guía, le instruye y muchas cosas más. Entonces tiene ventajas el cristiano, porque ya no solamente es su conciencia, que cabe mencionar que cuando una persona normal, me refiero normal a natural, o sea que no es un cristiano, que no recibe todavía el Espíritu Santo, aunque tenga conciencia y dada por Dios, si esa persona persiste toda su vida en estar haciendo lo malo y lo malo y lo malo y lo malo y lo malo, dice la palabra de Dios que la conciencia llega a ser cauterizada, se vuelve insensible y por lo tanto ya se calla. Y esa protección que Dios te dio como ser humano, que es la conciencia, si tú vives de una manera entregado a la desobediencia, a todo lo bueno y a todo lo establecido por Dios, va a llegar un momento dado en que tu conciencia ya va a estar callada y ya no vas a ser diferente que un animal. Cuidado, cuidado porque un estado así ya es muy, muy peligroso en todos los términos, en términos civiles, en términos humanos, en términos eternos, porque obviamente pues vas a estar excluido de la presencia de Dios. Pero el cristiano, además de la conciencia, tiene el Espíritu de Dios y eso es una gran bendición porque se vuelve un vínculo, se vuelve de que siempre está contigo ese ayudador, ¿sí? El paracletos, el consolador, el que está a tu lado, el que te está apoyando, ¿sí? Entonces, por eso, más que evitar el castigo, pues tenemos que ser agradables a Dios. También por eso es por cuestión de conciencia. No solamente para que vean que cumplí, no, no, tienes que demostrar que eres buen cristiano y que Dios te dijo, obedece, hijo, a las autoridades y que tú lo haces por amor, por respeto, por fidelidad a tu Dios. No tanto por la autoridad en sí misma, sino porque es la voluntad de tu Dios y quieres agradarle. Y de esta manera vas a tener tranquila la conciencia también. ¿Sí? Por eso hay que pagarle a todo el mundo y no deberle nada a nadie. Y no solamente se habla de dinero, sino de todo. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. ¿Sí? Al que respeto, respeto y al que honre, honra. Aquí podría sonar de que repitió el término que al que tributo, tributo y al que impuesto, impuesto, pero en el griego se refiere, vamos a decirlo, a explicarlo así, a diferentes tipos de impuestos o de tributos. Así como nosotros pagamos diferentes impuestos. Decimos en términos generales impuestos, pero hay el impuesto predial, el impuesto sobre la nómina, el impuesto X, Y, Z, hay diferentes tipos de impuestos. Bueno, por eso aquí también menciona que el que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, lo que tengas que pagar, pero también al que respeto, respeto y al que honra, honra. Si siguiéramos estas reglas básicas de la palabra de Dios, nos evitarían muchos problemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora en estos tiempos falta mucho hacerle caso a la palabra de Dios. Por ejemplo, los jóvenes y adolescentes no respetan a los adultos y no respetan las canas, me refiriéndome a los ancianos, como antes en nuestros tiempos, hermanos, se hacía. La frase famosa bíblica de respeta las canas, ¿verdad? O inclínate ante las canas.
se les tenía que respetar a los mayores, inclusive si estaban equivocados o si estaban errados, pero había una educación, pero no educación académica, sino la educación de vida que te decía: respeta a los adultos, págales respeto, al que honra, honra, al que honor, honor. Y también a las autoridades, porque qué triste. Y yo sé, hermanos, que a lo mejor podemos decir, es que nuestras autoridades están metidas en la corrupción, están al servicio de los grupos delictivos, del crimen organizado. El cristiano, vuelvo a repetirlo, como dice aquí la palabra de Dios, el cristiano debe de respetar. No dice aquí obedeced a las autoridades que no están inmiscuidas en la corrupción o que no se sospecha de ellas que estén en malos pasos o respetan las autoridades solamente si así es. No, no dice eso, es respeta a las autoridades porque están puestas ahí por Dios y para establecer el orden y para perseguir al malo, castigar al malo y para aplaudirle o para reconocer al bienhechor, al que hace lo bueno. Y cuando analizamos, pues en términos generales los gobiernos cumplen con esas funciones, claro, claro que están conformados por hombres imperfectos y pecadores como nosotros. Sí, hermano, porque no podemos decir que nosotros no somos pecadores. El que diga que no es pecador trae un problema ahí bastante serio, ¿verdad? Todos somos pecadores. Claro, el Hijo de Dios no debe de vivir practicando el pecado, porque nueva criatura es. Sí, existe la posibilidad definitivamente que caigas en pecado, pero no de estar viviendo en él como una práctica. Debes de ser diferente. No externamente, primeramente interiormente. Lo externo se vuelve más fácil cuando el cambio realmente viene desde adentro. Una regeneración, una renovación por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Al que honra, honra, al que respeto, respeto. Debemos de respetar, debemos de respetar. Si alguien anda mal y todo, bueno, pero tú respeta, porque Dios así lo requiere, porque Dios así lo está esperando de ti. ¿Sí? Y pues vayamos, hermanos, a la siguiente porción, que ya es la tercera y última, que ya va a abarcar ahora sí del versículo 8 al 10 en Romanos 13. Y dice así, hermanos: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Les mencionaba al principio, creo que les mencionaba, no quiero mentir, pero si no lo mencioné, pues lo traía en la mente. Les comentaba que muchas veces complicamos las cosas cuando en la Biblia realmente las cosas son bien sencillas. Y este pasaje de aquí, hermanos, es un ejemplo clásico de algo complejo. Dios tiene esa maestría tremenda de algo complejo, tomarlo y simplificarlo para nosotros, para facilitarnos las cosas, para facilitarnos en este caso el entendimiento de este pasaje, pero más que de este pasaje, de este principio bíblico, de este mandato bíblico, de esta instrucción bíblica. ¿Cuál es esa? Pues que podemos decir de muchas maneras: mira, no debes de adulterar, ni matar, ni hurtar, ni dar falso testimonio, ni codiciar, ni cualquier otra cosa que perjudique a tu prójimo. Puede ser una lista larguísima. No le ocultarás, no lo transarás, no lo engatusarás, y podemos dar muchos verbos y términos, pero dice la palabra de Dios aquí: y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque el amor no hace el mal, no causa daño al prójimo. Por eso la ley en cuanto al trato con nuestros semejantes de manera horizontal se cumplen en la ley del amor, porque el amor no le hace el daño al prójimo. Por eso les decía yo, y si no lo digo en estos momentos,
¿Quieres complicar un tema de la política o inclusive de la religión? Porque también se dice que es una frase muy conocida en nuestro país, ¿verdad? Cuando en las familias dicen, no, nomás no van a hablar ni de política ni de religión porque no queremos aquí pleito ni problemas. ¿Y por qué pasan esos pleitos y problemas? Pues porque la gente se apasiona y no quiere dar su brazo a torcer. Bueno, cuando realmente el tema que debe predominar o debería de predominar es el de Dios y de su amor hacia nosotros y del amor de nosotros hacia nuestro prójimo. Porque esos dos mandamientos cubren toda la ley. Ahorita estamos hablando de la ley horizontal, o sea, cómo debe comportarse el hombre hacia el hombre. Las primeras partes de los mandamientos, los primeros 4 mandamientos es en cuanto a la relación del hombre con Dios. Pero estos dos mandamientos de que amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo, esas dos encierran toda la ley porque es de cómo debes de amar a Dios y cómo debes amar al prójimo. Y en la ley del amor se cumple toda la ley. Con la ley del amor cumples toda la ley porque el amor no va a ser egoísta, no va a buscar lo suyo propio, no va a hacer daño, ¿sí? Sino al contrario, va a procurar el bien y va a ser inclusive sacrificado a favor de los demás. Por eso toda la ley se cumple en la ley del amor. ¿Tú quieres ser un buen ciudadano? Pues respeta a tu prójimo, respeta su derecho a la propiedad, su derecho a la privacidad, respeta su derecho de expresión. Y a lo mejor alguien puede decir, ay hermano, pero usted te le tiró a estos grupos y que esto y que lo bueno, porque ya estás hablando ya de ahí de elecciones, y no me refiero a las elecciones políticas, sino elecciones de vida. No podemos, en muchas cosas no podemos quedarnos callados. De hecho, andan varios ahí mensajes en los que dicen, bueno, el cristiano dice, no, es que yo debo ser respetuoso. Sí, tú debes de ser respetuoso, pero hay cosas que van a demandarte. Dios te va a demandar que tú levantes la voz, que tú te expreses. Y alguien va a decir, no, hermanos, la Biblia dice que seamos prudentes, que nos quedemos callados. No, no, hubo personajes que se quedaron callados, que no hicieron nada, que no se movieron. ¿Sabes cómo le dice la Biblia? Que no estorbaron. Y por cuanto no les estorbasteis, ¿a quiénes? A los que estaban haciendo lo malo, a tus propios hijos cuando hacían el mal y ofendían a Dios, tú no les estorbaste. Y también te pueden decir, por cuanto no les estorbaste a tus parientes, a tus compañeros de trabajo, a tus amigos conocidos, a tus vecinos, no les estorbaste, no les advertiste, no les dijiste de que lo que estás haciendo está en contra de la voluntad de Dios. Claro que no todo el mundo es cristiano, claro que no todo el mundo es creyente, pero claro que todo el mundo debe de saber que somos cristianos y que somos creyentes. Eso de ser cristiano de closet, pues como que no. Pues una frase muy común, disculpen, ya saben que tiene su trasfondo de lo del closet, pero pues disculpen que lo diga así, cristiano de closet, no, no, no. ¿Cómo se puede ser así un cristiano escondido cuando el mandato bíblico es de que seamos luz del mundo y sal de la tierra? No, por eso les decía yo que tenemos una gran responsabilidad. La luz está puesta sobre nosotros. Los ojos del mundo están puestos sobre nosotros. Tenemos una gran responsabilidad. Y también en cuestión de la política, discúlpenme que lo diga así, lo voy a volver a repetir. No compliques las cosas. Si las complicas es porque te estás apasionando y estás buscando tu propio bien carnal. Estás queriendo satisfacer tu carne cuando deberías de satisfacer la voluntad de Dios. ¿Qué es esto? Discúlpame que lo diga así, pero no puedes decir que eres un buen cristiano si estás votando por un líder o un partido que está abiertamente a favor del aborto, cuando los cristianos, Dios mismo es pro vida. No voy a hablar del tema y de las etapas de la concepción y todo. Les digo una cosa, eso es
querer irnos a ese nivel. Yo he visto que hay videos que explican ese nivel, pero es para educar a la gente que de plano no ha tenido conciencia de lo que es bueno y lo que es malo. Pero nosotros, hermanos, los que leemos la Biblia, ¿a poco se nos tiene que explicar que la vida inicia en el momento mismo de la concepción, cuando aún el bebé ni siquiera ha nacido y está en el vientre de su madre? O eres un cristiano completamente nuevecito y entonces por lo tanto está justificado que no conozcas bien la palabra de Dios. Pero si no es así, hermanos, entonces eres como los que dijo Pablo, que toda la vida tienes tu biberón y no quieres madurar. Y quieres que todo el tiempo te den la comida masticadita como a los pingüinos y otras aves, ¿verdad? No, 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 no. No se enojen conmigo, hermanos. La palabra de Dios es la que habla así. Yo simplemente nomás estoy poniendo mi voz aquí diciendo, la palabra de Dios dice esto. Dios espera de nosotros que maduremos, que crezcamos y que demostremos esa madurez en todo tipo de temas, inclusive los de la política. No importa, no importa que no te guste el peinado o el color de piel, la estatura, la complexión de la persona que está representando a un partido. No, esas cosas no importan. Lo que importa es qué tan apegados están ellos o a favor, aunque el gobierno debe de ser laico, o sea, no es una teocracia el gobierno, pero que sus iniciativas, propuestas y leyes que ellos quieren manejar, pues que estén queriendo o no, en armonía con la palabra de Dios. Por ejemplo, es que este partido está a favor de la vida, está en contra del aborto. Bueno, pues ese es un punto que debes de considerar. No, pero es que el que está a favor del aborto, pues me va a quitar los impuestos, me los va a rebajar. Y quiero poner este ejemplo así, porque lo voy a decir a propósito. O sea que prefieres votar por ese partido que te va a recortar los impuestos, no le hace que sea pro aborto, o no le hace que sea pro LGBT, o que sea esto, que sea el otro, lo vas a elegir porque te va a reducir los impuestos y por lo tanto tú vas a tener más dinero en tu cartera. Wow, wow, entonces, bueno, hermano, te deseo lo mejor cuando estés frente a Dios, si es que vas a estar frente a Dios, porque a lo mejor te has estado engañando todo este tiempo y a lo mejor no eres cristiano, ¿verdad? Pero si fueras cristiano, entonces vas a estar en el tribunal de Cristo. Y ahí yo y todos y cada uno de nosotros vamos a dar cuenta ante Dios. Y me quise incluir yo para que no digan, nomás al hermano le gusta. No, todos. La palabra de Dios dice, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Se refería a los cristianos, obviamente, ¿verdad? De todos modos, todos van a estar ante un tribunal. Los cristianos ante el tribunal de Cristo y los no cristianos en el juicio del gran trono blanco. No hay de otra. Dice la palabra de Dios que todos, tarde o temprano, vamos a estar ante Dios, de una manera u otra, ya sea en el tribunal de Cristo, o en el juicio del gran trono blanco, o en el juicio de las naciones. Hay varios juicios, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, tarde o temprano, frente a la presencia de Dios. No hay de otra. Puse ese ejemplo y disculpen, pero quise verlo, facilitarlo y ahora sí hacerlo sencillo, decir, para que no digan, es que hay muchas cosas grises, hermano, y medio borrosas, y cómo decidir. Si llegara a haber cosas grises y borrosas, que raramente las hay, sí existen, pero raramente las hay en cuestión de qué es bueno y qué es malo. Tú como cristiano no deberías andar batallando para andar decidiendo o discernir qué es bueno y qué es malo. No te enojes conmigo. No te enojes conmigo. Es Dios quien nos dice que nos debemos nosotros analizarlo todo, examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Son principios bíblicos bien básicos. Examínalo todo, desecha lo malo, quédate con lo bueno. Es principio bíblico, es de Dios. No es del hermano Franco ni de otro hermano, es de Dios. Así es que, bueno, en este tema, pues, en este tema de política, de religión, o de cualquier cosa que hables, la clave está en que uno debe de anteponer los deseos y la voluntad de Dios antes que los nuestros o de cualquier otra persona. Primero siempre es Dios.
Y si tú lo haces de esta manera, vas a estar haciendo lo correcto y vas a estar obedeciendo a Dios tanto externa como internamente. Recuerden, no solamente para evitar el castigo, sino también por cuestión de la conciencia. Por eso habla la Biblia mucho de tener una conciencia limpia ante Dios. ¿Qué es eso? De que mi conciencia no me esté acusando de que tú hiciste esto, hiciste lo otro, le fallaste a Dios en esto. Hiciste esta elección, votaste por porque tú estabas buscando un beneficio propio y te olvidaste de que la otra opción estaba a favor de esto y del otro. Y algo que se me va a atrever a decir, y un ejemplo bien clásico es, miren, por ejemplo, déjenme decir esto, yo reduzco mis decisiones de política y todo eso desde que, a ver, ¿quién va a favorecer más los propósitos de Dios? No, este grupo es pro Israel, es pro vida, es pro matrimonio heterosexual. O sea, empiezo a hacer, pues bueno, que el candidato es güero, moreno, amarillo, blanco, a café, no importa. Lo que importa es cuál es el que está más apegado a la voluntad de Dios. Me guste o no me gusten algunas cosas, pero el que esté más apegado a lo que Dios espera de todas las personas y especialmente de los cristianos, pues es el que debo elegir, hermanos. No es complicada la cosa. Uno la complica, pero por los intereses personales. Como lo que les decía, es que este no me va a quitar los impuestos, me los va a subir, pero está a favor de Israel, está a favor de que los bebés nazcan, está a favor de que se mantenga la pureza matrimonial, lo que siempre ha sido establecido por Dios. Eso es lo que te debe importar, no tus preferencias o beneficios personales. Disculpa que lo diga así, pero así es la cosa. Y no nomás en cuestión de política, sino en cuestión de cualquier cosa. Es universal esto en el cristiano. Primero Dios. Hermanos, gracias. Espero que el tema les haya gustado, pero sobre todo que sea de bendición y que sirva como fundamento para nuestra toma de decisiones para cualquier otro tema. No le hace que no nomás sea de política, sino cualquier otro tema controversial. Pues tú puedes hacer que el tema controversial se vuelva sencillo, nada más simplemente diciendo, miren, yo voy a inclinarme por lo que siempre esté del lado de Dios. Y punto, se acabó. Dios me los bendiga mucho, hermanos. Sigamos orando unos por otros. Lo que nos está sosteniendo es Dios, hermanos, y Dios utiliza nuestras oraciones. Eso lo hemos visto y le agradecemos por ello, por las oraciones contestadas, porque eso también es un motivante a seguir orando. Hay mucha gente que lo está necesitando. Hay casos desgarradores, hermanos. Hay que orar por todos. Hermanos o no hermanos en Cristo, si tú sabes de algún caso, alguien te pide ayuda, si alguien se te acerca y te dice, puedes orar por mí o le puedes pedir a tu iglesia que ore por mí, usted escúchelo, tómele el nombre y que él vea la respuesta positiva de su lado. Porque estos tiempos son tiempos de dar testimonio. Sí lo son. Por eso estamos pasando por esto. No hay casualidad, no hay accidentes. ¿Sí? Dios tiene el control completo, Dios está en su trono. Dios los bendiga, hermanos.